Hola Rewinners, hoy vamos a abrir la expansión de campaña Angmar Despertado para El Señor de los Anillos, el juego de cartas, un juego que trae Fantasy Flight Games en español, creado por Night Friends y que es de 1 a 4 jugadores, totalmente cooperativo, aproximadamente de unos 30 minutos de duración por jugador y recomendado a partir de 14 años, así que si queréis saber qué aventuras se esconden aquí en Angmar, acompañadnos por aquí. Por fin tenemos con nosotros esta esperadísima expansión de campaña, Angmar Despertado, la reedición del ciclo de Angmar. Ya sabéis que hace poquito subimos el vídeo con el abrimos de todas las cartas de jugador, las cartas de héroe y demás, y esta es la campaña, ¿vale? Ya sabéis que a mí me gusta mucho esta forma nueva de presentar que tiene Fantasy Flight Games, aunque las cajas luego vienen por dentro medio vacía, pero da lo mismo, me da mucho espacio para meter las otras cartas de jugador y demás, o sea que muy contento. Y nada, vamos a acompañar aquí a los Dúnedain a defender un poquito la que se está liando en Eriador. Tenéis por aquí de fondo el mapa, seguro que lo veréis, pero es esta parte occidental, ¿vale? Entonces, venga, vamos a quitar el plástico y vamos a ver qué es lo que trae exactamente la caja. Como siempre veremos las cartitas una por una, vamos viéndolas tranquilamente, las leemos y bueno, pues vamos viendo todo. Venga, abrimos caja. Ahí está. Lo primero que nos encontramos es el manual de instrucciones, bueno, o más de manual de instrucciones será la campaña, ¿vale? Que efectivamente tiene una presentación, resumen de componentes, reglas y nuevos términos, misiones secundarias, etcétera. Vale. Y luego ya, escenario 1, intrusos en el bosque de Chet, que esto obviamente no leas eso que pone que no lo leas. Pero bueno, básicamente aquí están todos los escenarios, 4, 5, 6, 7, 8 escenarios, 9 escenarios y luego aquí, bueno, pues un final, ¿no? Y aquí, bueno, pues unas hojitas para, digamos, hacer el seguimiento de la aventura. Me gusta mucho que esté así, en vez de como venían en papeles doblados, en los blister y eso. Pues, hombre, ¿dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? Muchísimo mejor. Y bueno, pues como sabíamos, viene mucho aire Fantasy Flight Games, que es muy bien, la verdad es que está maravilloso. Y por aquí, pues un montón de mazos de cartas que vamos a ir viendo. Bueno, vamos a ver lo que podamos. Espero no haceros demasiado spoiler. Vamos a conocer un poquito de qué va cada aventurilla y los conjuntos modulares que trae, ¿no? Entonces, bueno, si no queréis ver alguna en concreto, pues os lo saltáis. Pero básicamente a mí me interesa mucho saber un poco qué respira este Angmar Despertado. Vamos a verlo. He acercado la cámara, he separado los conjuntos modulares de encuentro y las misiones. Y por aquí os voy a empezar a contar cositas, ¿vale? Lo primero que nos encontramos son estas dos cartas que son de objetivo aliado. Este es Iarion, Angmar Despertado. X de voluntad, X de combate, X defensa, 4 de vida. Dúnedain Montaraz. X es el número de cartas de misión en juego. El jugador inicial gana el control de Iarion. Respuesta: después de que se revele una misión secundaria desde el mazo de encuentros, prepara a Iarion. Si Iarion abandona el juego, los jugadores pierden la partida. Bueno, pues este le vamos a tener aquí de aventuras con nosotros. Y por otra parte tenemos este objetivo aliado que es Amarthiul, los páramos de Eriador. 1 de voluntad, 3 de combate, 3 de defensa, 3 de vida. Dúnedain Montaraz guerrero. Respuesta: después de que un enemigo se enfrente a un jugador, dale el control de Amarthiul a ese jugador. Si Amarthiul abandona el juego, los jugadores pierden la partida. Bueno, pues estos dos son los dos primeros objetivos aliados que nos encontramos. Y antes de entrar en las distintas misiones, en los distintos escenarios, vamos a ver los conjuntos de encuentros que hay un poco ahí para que luego, ya sabéis, se van mezclando, ¿vale? Venga, vamos con el primero. El primer conjunto de encuentro que tenemos es este de orcos de Angmar, ¿vale? Fijaos, aquí tenemos el orco de Angmar, que tiene 25 de amenaza, 25 para enfrentarse a nosotros, ¿no?
2 de amenaza, 2 de combate, 3 de defensa, 3 de vida. Orco de Angmar. Orco, al ser revelada, descarta un aliado del juego o bien revela una carta de encuentro adicional. Y efecto sombra, dice: el enemigo atacante recibe +1 de combate. Si este ataque destruye un aliado, devuelve el enemigo atacante al área de preparación. Uff, oye, cuidadito. 1, 2, 3. Y luego tenemos a este merodeador de Angmar, con 30 para enfrentamiento, 3 de amenaza, 3 de combate, 2 de defensa, 4 de vida. Orco, obligado, después de que el merodeador de Angmar ataque y destruya un aliado, devuélvelo al área de preparación. Efecto de sombra, el enemigo atacante recibe +1 de combate por cada aliado que controles. Uf, ojo, este puede ser durillo, ¿eh? Vienen 3. Luego tenemos al capitán de Angmar, 35 de enfrentamiento para el enfrentamiento, 3 de amenaza, 5 de combate, 2 de defensa, 5 de vida. Orco, obligado, después de que el capitán de Angmar ataque y destruya un aliado, descarta la primera carta del mazo del jugador defensor. Si la carta descartada es un aliado, el capitán de Angmar realiza un ataque adicional contra el jugador defensor. Madre mía, nivel 2. Y luego viene una misión secundaria que se llama Emboscada Orca. Tiene 4 pasos de progreso y dice: varios orcos se abalanzan desde su escondite. Su ataque sorpresa os pone a la defensiva. Debéis combatir para recuperar la ventaja. Cada enemigo orco recibe +1 amenaza, +1 de combate, +1 de defensa. Al ser revelada, cada jugador debe buscar un enemigo orco en el mazo y la pila de descarte de encuentros y ponerlo en juego enfrentado a él. Baraja el mazo de encuentros. Victoria 10. Bueno, pues primer conjunto visto. El segundo conjunto de encuentros es el de tierras salvajes de Eriador. Y empezamos con un lugar, territorio escarpado, 2 de amenaza. Tiene 3 pasos de progreso, Arnor. Si la misión actual es una misión secundaria, territorio escarpado recibe +2 de amenaza. Y como sombra, el enemigo atacante recibe +1 de combate por cada carta de misión que haya en juego. Tenemos 3. Luego, colinas envueltas en niebla, con una amenaza de X, 5 pasos de progreso, Arnor, colinas. X es el número de cartas de misión en juego. Mientras solo haya una carta de misión en juego, colinas envueltas en niebla gana oleada. Madre mía, son chungas, ¿eh? Tenemos 2. Aquí viene una traición, necesidades acuciantes, maldito 2. Al ser revelada, busca una misión secundaria del encuentro en el mazo y la pila de descartes de encuentros y revélala, o bien elige una carta de misión distinta que esté en juego para que sea la misión actual hasta el final de la fase. Baraja el mazo de encuentros. Y tenemos 2. Otra traición, el peso de la responsabilidad. Al ser revelada, revela una carta de encuentro por cada carta de misión que haya en juego. Uf. Sombra, descarta una carta vinculada que controles por cada carta de misión que haya en juego. Son muy bestias con el tema de las misiones secundarias, ¿eh? Y aquí, pues una misión secundaria. Perdidos en la naturaleza, 4 pasos de progreso. Y dice: os habéis perdido en la vasta extensión de Arnor. Debéis poneros a buscar hasta que logréis encontrar el rastro. Al ser revelada, cada jugador coloca todas las cartas de su mano boca abajo, perdidos en la naturaleza. Bajo perdidos en la naturaleza. Obligado, cuando perdidos en la naturaleza sea superada, devuelve todas las cartas que haya bajo ella a la mano de sus propietarios. Qué bestia, ¿no? Victoria 10, está guapísima. Vale, venga, visto. El tercer conjunto de encuentros es tiempo horrible y tenemos aquí una tradición que dice viento polar, tiempo atmosférico. Al ser revelada, asigna X puntos de daño entre personajes asignados a la misión. X es el número de personajes asignados a la misión. Como sombra dice: inflige 1 de daño al personaje defensor. Muy bien, 3. Luego tenemos ráfaga heladora. Tienen tiempo atmosférico, maldito 2. Al ser revelado, retira de la misión cada personaje dañado. Retira, ojo. Uf, madre mía. Bueno, sombra. El enemigo atacante recibe +1 de combate por cada personaje dañado que controle. Os estoy dando cuenta que tiene aquí sombra todo, ¿no? Tenemos 2. Frío de Angmar. Tiempo atmosférico, otra traición. Al ser revelada, cada jugador inflige un punto de daño a un héroe que controle. Vincula Frío de Angmar a la misión actual. Cuenta como una carta vinculada de estado con el siguiente texto. Trata el cuadro de texto de reglas impreso de cada personaje dañado como si estuviera en blanco, excepto las palabras clave y los rasgos. Guapísima. Y tenemos aquí una misión secundaria, acampar. 6 pasos de progreso. Dice: tus compañeros están agotados por el esfuerzo constante, pero debéis encontrar un lugar seguro donde acampar antes de poder atenderlos. Oleada. Los personajes no pueden ser curados. Respuesta: después de que acampar sea superada, cada jugador cura un máximo de 3 puntos de daño de un héroe que controle. Victoria 10. Uf, también guapísimo. Venga, va.
El cuarto conjunto de encuentros son las ruinas de Arnor. Y empezamos con este lugar, ruinas de Arnor, 2 de amenaza, 3 pasos de progreso. Arnor, ruinas, obligado. Después de que el efecto, al ser revelada de una carta de traición, se ha cancelado, aumenta en 2 la amenaza de cada jugador. Sombra, el enemigo atacante recibe +1 de combate. Si este ataque destruye un personaje, aumenta tu amenaza en 2. 2 y 3. Otro lugar, calzada antigua, 3 de amenaza, 2 de progreso. Arnor, ruinas, obligado. Cuando la calzada antigua sea explorada, aumenta en 2 la amenaza de cada jugador. Una traición, descubrimiento trágico. Al ser revelada, aumenta la amenaza de cada jugador en tantos puntos como la amenaza del lugar activo. Sombra, aumenta tu amenaza en 3, o bien este ataque se considera sin defensores. Madre mía. La verdad es que el nivel de dificultad creo que sube bastante aquí, ¿eh? Misión secundaria, registrar las ruinas. Tiene 8 pasos de progreso. Vuestros enemigos acechan en algún lugar de las decrépitas ruinas que os rodean. Serán una amenaza constante hasta que los encontréis. Oleada. Obligado. Al final de la fase de recuperación, aumenta la amenaza de cada jugador en 2. Respuesta. Después de que registrar las ruinas sea superada, reduce en 3 la amenaza de cada jugador. Victoria, 10. Pues muy bien. Venga, vamos por el siguiente. Este conjunto de encuentros se llama Muertos Malditos. Y aquí tenemos al primer enemigo, Señor Muerto. Tiene un enfrentamiento, digamos, un valor de enfrentamiento de 33, una amenaza de 3, combate 4, defensa 2, vida 3, muerto viviente, obligado. Después de que el Señor Muerto se enfrente a ti, pone en juego el primer enemigo muerto viviente de la pila de descartes enfrentado a ti. Brutal, me mola. Sombra, el enemigo atacante recibe +1 de combate. Si este ataque destruye un personaje, revela una carta de encuentro. Tenemos 2. Muerto Maldito, con valor de enfrentamiento de 27, 1 de amenaza, 3 de combate, 1 de defensa, 2 de vida. Muerto Viviente, al ser revelada, pone en juego cada copia de Muerto Maldito de la pila de descartes de encuentros en el área de preparación. Sombra, el enemigo atacante recibe +1 de combate o bien +2 si hay una copia del personaje defensor en la pila de descartes de su propietario. Y vienen 5. Traición, Mal Agitado. Al ser revelada, cada enemigo muerto viviente recibe +1 de amenaza, +1 de combate, +1 de defensa hasta el final de la ronda. Si no hay enemigos muerto viviente en juego, Mal Agitado gana oleada. Sombra, cada enemigo muerto viviente enfrentado a ti recibe +1 de combate y +1 de defensa hasta el final de la ronda. Y tenemos 2. Y aquí tenemos la misión secundaria, Sellar la tumba, con 6 pasos de progreso, que dice: los muertos vivientes siguen alzándose de sus tumbas. Cada vez que acabáis con uno, otro toma su lugar. Debéis hacer algo para frenar su llegada. Oleada. Obligado. Al final de la fase de recuperación, descarta las 3 primeras cartas del mazo de encuentros. Devuelve el primer enemigo muerto viviente de la pila de descartes de encuentros al área de preparación. Victoria, 10. Madre mía, como haya luego el típico bicho de por cada punto de que esté en tu pila de victoria te meto, pues vais a flipar. Este es el conjunto de encuentros de Hechicería Oculta. Es una traición, dice: Terror del Norte, hechicería. Al ser revelada, cada jugador descarta las 3 primeras cartas de su mazo. Hasta el final de la ronda, suma 2 a la amenaza total del área de preparación por cada tipo de carta distinto que se descarte de este modo. Sombra. Descarta las primeras 3 cartas de tu mazo. El enemigo atacante recibe +1 de combate por cada tipo de carta distinto que se descarte de este modo. Madre mía, soplo mucho, pero es que... Madre mía. Traición. Hechicería Oscura. Hechicería, maldito 2, al ser revelada. Cada jugador descarta cada aliado que controle y que tenga el mismo título que una carta de su pila de descartes. Sombra. Descarta el personaje defensor si hay una copia de ese personaje en la pila de descartes de su propietario. Y tenemos 2. Otra traición, maldición insoportable, hechicería oleada. Al ser revelada, vincula esta carta a la misión actual. Cuenta como una carta vinculada de estado con el siguiente texto. Cuando un jugador juegue una carta, aumenta su coste en 1, si hay una carta que tenga el mismo título en la pila de descartes de su propietario. Y vienen 3. Y aquí tenemos el poder de Angmar, esta misión secundaria, 8 pasos de progreso. Debéis descubrir la fuente de este mal que opone su voluntad a la vuestra. Oleada. Las cartas de la pila de descartes de cada jugador no pueden abandonar la pila de descartes de ese jugador mediante efectos de cartas de jugador. Maldición. Nos han fastidiado ahí el mazo de enanos de Durin. Obligado. Después de que esta etapa sea superada, cada jugador devuelve las 5 primeras cartas de su pila de descartes a su mazo. Victoria, 10. Muy guay. A partir de aquí tenemos que empezar a ver ya
la parte de los escenarios, ¿vale? Entonces, lo que no vamos a leer son las caras B, digamos. O sea, os voy a dar el tráiler de cada escenario. Es decir, vamos a leer la carta 1A, y luego vamos a ver las cartas que componen, digamos, el conjunto de encuentros de ese escenario. Y las partes B no las voy a desvelar, ¿vale? Para que sigan siendo sorpresa. Os aviso antes. Empezamos por el primer escenario, que es Intrusos en el bosque de Chet. Intrusos en el bosque de Chet. Tenemos aquí el escenario, la etapa 1A, que es detener a la partida de guerra. Dice así: los montaraces han visto un gran grupo de orcos dirigiéndose hacia las tierras de Bree. El Dúnedain Íaron os ha pedido que lo ayudéis a interceptar la partida de guerra antes de que lleguen a la tranquila aldea. Los orcos os llevan un día de ventaja y se mueven con rapidez, pero hay esperanzas de que podáis alcanzarlos con la habilidad de rastreo del montaraz. Preparación. Pon a Íaron en juego. Añade una partida de guerra orca al área de preparación. Cada jugador añade un lugar distinto al área de preparación. Baraja el mazo de encuentros. Bueno, pues ahí lo veis. Esto se compone de una única etapa y no la vamos a ver por detrás, ¿vale? Fijaos la partida de guerra orca. Aquí la tenemos. Es un enemigo de valor de enfrentamiento 40, con 3 de amenaza, 6 de combate, 3 de defensa, 6 de vida. Orco. No puede tener cartas vinculadas. Mientras la partida de guerra orca esté en el área de preparación, los enemigos del área de preparación no pueden recibir daño. Madre mía. Los jugadores no pueden ganar la partida mientras la partida de guerra orca esté en juego. Bueno, pues aquí la tenéis. Tenemos 1, 2, 3 partidas orca. Y luego aquí tenemos un lugar, bosque de Chet, 3 de amenaza, 3 de progreso. Arnor, bosque, viaje. Un jugador elige un enemigo. Un jugador elige un enemigo del área de preparación y se enfrenta a él. Sombra, agota un personaje que controles o bien devuelve el enemigo atacante al área de preparación después de este ataque. Ahí tenemos 1, 2 y 3. Fronteras de las tierras de Bree, otro lugar con 2 de amenaza, 4 progresos. Arnor. Mientras las fronteras de las tierras de Bree estén en el área de preparación, ganan el siguiente texto. Obligado, al comienzo de la fase de misión, devuelve un enemigo enfrentado a un jugador al área de preparación. Sombra. El personaje defensor recibe -1 a la defensa por cada etapa de misión que haya en juego. 1, 2. Tenemos aquí una finca aislada, otro lugar, 2 de amenaza, 8 de progreso. Maldito 1, Arnor. Mientras la finca aislada esté en el área de preparación, los jugadores no pueden reducir su amenaza. Viaje. Revela una carta del mazo de encuentros. 1, 2 y 3. Y aquí tenemos una traición. Asalto repentino. Al ser revelada, si la voluntad total de los personajes asignados a la misión es mayor que la amenaza total del área de preparación, cada enemigo del área de preparación realiza un ataque de inmediato contra el jugador inicial. Si no se realiza ningún ataque de este modo, busca una partida de guerra orca en el mazo y la pila de descartes de encuentros y añádela al área de preparación. Baraja el mazo de encuentros. Este efecto no puede ser cancelado. Con razón tiene el aro dorado, ¿eh? Madre mía. Otra traición. Velocidad sorprendente. Al ser revelada, cada jugador devuelve un enemigo enfrentado a él al área de preparación. Si no se devolvió ningún enemigo al área de preparación de este modo, velocidad sorprendente gana oleada y maldito 1. Sombra. El enemigo atacante recibe +1 de combate. Devuelve el enemigo atacante al área de preparación después de este ataque. Esta está guapa, ¿eh? Como que le dejas atrás. Vienen 3. Y luego tenemos esta misión secundaria, retaguardia orca, con 3 progresos. Algunos de los orcos han dejado la partida de guerra para entorpecer vuestra persecución. Será difícil continuar la caza hasta que acabéis con ellos. No pueden colocarse más de 3 fichas de progreso en la misión actual en cada ronda. Mientras retaguardia orca sea la misión actual, gana el siguiente texto. Obligado, al final del paso de preparación revela una carta del mazo de encuentros. Y tiene victoria 10. Otra misión secundaria, rescatar a Íaron. Tras adelantarse, 6 de progreso, perdón. Tras adelantarse para explorar, Íaron fue emboscado por varios orcos. El montaraz quedó inconsciente y los orcos se lo llevaron. Debéis rescatarlo. Tiempo 4. Al ser revelada, el jugador inicial pierde el control de Íaron y lo coloca boca abajo bajo esta etapa. Cuando esta etapa sea superada, el jugador inicial toma el control de Íaron y lo agota. Obligado. Después de que se retire el último contador de tiempo de esta etapa, descarta a Íaron. Ojo, cuidado, que tenemos ahí victoria 10. Hay que darse prisa en rescatar a Íaron. Guapísima esta. Muy bien, pues este ha sido el primer escenario. Vamos a ver el siguiente.
Vamos con el escenario Las Colinas de los Vientos. La primera etapa, 1A, Desperdigados por las Colinas. Habéis perseguido lo que quedaba de una partida de guerra orca hacia el este desde las fronteras de las tierras de Bree hasta las tierras salvajes que hay más allá. Su rastro sale de las tierras bajas y asciende hacia las Colinas de los Vientos. Preparación. Pon aparte Emboscada Orca y Amon Thorn fuera del juego. Crea el mazo de orcos, consulta la guía de campaña, y ponlo junto al mazo de misión. Convierte a la cresta expuesta en el lugar activo. Añade cazar a los orcos y una cumbre de colina erosionada al área de preparación. Baraja el mazo de encuentros. Aquí hay varias etapas, hay 2, así que las escondemos. Y fijaos, aquí tenemos una carta objetivo, contraataque salvaje, misión, que dice obligado, después de que contraataque salvaje entre en juego, avanza a la etapa 2A. Obligado, después de que un enemigo ataque y destruya un personaje, descarta una ficha de recurso de contraataque salvaje. Si no hay fichas de recurso sobre esta carta, los jugadores pierden la partida. Tenemos este lugar, Amon Thorn, 4 amenazas, 6 progresos, Arnor, ruinas, inmune a efectos de cartas de jugador. Mientras Amon Thorn sea el lugar activo, gana el siguiente texto, obligado. Después de que se añada un enemigo orco al área de preparación, este realiza un ataque de inmediato contra el jugador inicial. Los jugadores no pueden avanzar mientras Amon Thorn esté en juego. Luego tenemos Orco Acorralado, un enemigo. Valor de enfrentamiento 20, amenaza 2, 2 de ataque, 1 de defensa, 2 de vida. Orco. Obligado, después de que el orco acorralado se enfrente a ti, realiza un ataque de inmediato. Sombra, el enemigo atacante recibe +1 de combate o bien +2 de combate si el personaje defensor está dañado. 1, 2, 3, 4, 5, nada menos. Un lugar, cumbre de colina erosionada. 1 amenaza, 5 de progreso, Arnor, colinas. La cumbre de colina erosionada recibe +1 de amenaza por cada ficha de recurso que haya sobre ella. Obligado. Después de que sea revelada una traición tiempo atmosférico desde el mazo de encuentros, coloca una ficha de recurso sobre esta carta. Vamos, que ahí hay tormentas todo el rato, vamos. Cresta expuesta, 3 de amenaza, 3 de progreso. Arnor, colinas. Mientras la cresta expuesta sea el lugar activo, gana el siguiente texto. Obligado. Al final de la fase de recuperación, cada jugador inflige un punto de daño a un personaje que controle. Sombra. El enemigo atacante recibe +1 de combate por cada personaje dañado que controles. Tenemos aquí el Valle Resguardado, otro lugar, 2 de amenaza, 4 de progreso, Arnor, colinas. Mientras el Valle Resguardado sea el lugar activo, gana el siguiente texto. Respuesta. Cuando el Valle Resguardado sea explorado, cura todo el daño de un personaje. Viaje. Retira una ficha de recurso del objetivo misión. Otro lugar, Campamento Orco Escondido, 2 de amenaza, 2 de progreso, Arnor, colinas. Mientras el Campamento Orco Escondido sea el lugar activo, gana el siguiente texto. Respuesta. Cuando el Campamento Orco Escondido sea explorado, coloca una ficha de recursos sobre el objetivo misión. Viaje. El jugador inicial busca un enemigo orco en el mazo y la pila de descartes de encuentros y lo pone en juego enfrentado a él. Baraja el mazo de encuentros. Una traición, tormenta de hielo, tiempo atmosférico. Al ser revelada, cada jugador asigna X puntos de daño entre personajes que controle, donde X es el número de cartas de misión en juego. A continuación agota cada personaje dañado. Sombra, asigna X puntos de daño entre personajes que controles. X es el número de cartas de misión en juego. Hasta ahí. Y aquí tenemos misiones secundarias. Encontrar refugio, 6 progresos. El viento va empeorando gradualmente y hay nubarrones negros en el horizonte. Debéis encontrar un lugar seguro donde refugiaros u os veréis atrapados por la tormenta. Oleada, tiempo 4. Obligado. Después de que se retire el último contador de tiempo de esta misión, cada jugador inflige 4 puntos de daño a un héroe que controle. A continuación coloca 4 contadores de tiempo sobre esta carta de misión. Victoria 10. Y hasta aquí. Hasta aquí hemos llegado. Tercer escenario, Muro de los Muertos, etapa 1A, las sombras de Angmar. Habéis llevado a Fornost a los prisioneros que rescatasteis en las colinas de los vientos. Los montaraces allí reunidos se asombran al oír lo que habéis descubierto en Amon Thorn. Antes de que su capitán pueda decir lo que hacer, una niebla antinatural oscurece las ruinas y los espectros de guerreros muertos surgen de la neblina para atacaros. Preparación, pon en juego a Iarion. Pon aparte a Zuardir fuera del juego. Añade una copia de la plaza de Fornos en el área de preparación y baraja el mazo de encuentros. Y etapa 2A, estas fuera.
Tenemos un enemigo. Zaurdir. Valor de encuentro 1. 4 amenazas, 6 de combate, 4 de defensa, 9 de vida. Muerto viviente, espectro. Indestructible, no puede tener cartas vinculadas. Obligado. Después de que una carta de traición con el rasgo hechicería sea revelada desde el mazo de encuentros, Zaurdir se cura 3 puntos de daño y realiza un ataque de inmediato contra el jugador inicial. Un enemigo condenado de Zaurdir. Valor de encuentro 35, 3 de amenaza, 5 de combate, 2 defensa, 6 de vida, muerto viviente, espectro. Obligado. Después de que el condenado de Zaurdir se enfrente a ti, descarta las 2 primeras cartas de tu mazo y asigna X puntos de daño entre personajes que controles. X es el coste impreso combinado de las cartas descartadas. Va a ser duro este ámbar, ¿eh? Enemigo, sombra maligna. Valor de encuentro 30, 2 de amenaza, 2 de combate, 1 de defensa, 5 de vida, muerto viviente, espectro. Obligado. Cuando la sombra maligna te ataque, descarta la primera carta de tu mazo. Si la carta descartada es un aliado, la sombra maligna recibe +2 de combate para este ataque. Sombra. Agota un personaje que controles. Tenemos almenas rotas, un lugar, 2 de amenazas y de progreso, Fornos ruinas. Tiempo 3. Obligado. Después de que se retire el último contador de tiempo de almenas rotas, cada jugador descarta las 5 primeras cartas de su mazo y coloca un contador de tiempo sobre esta carta. Viaje. Cada jugador descarta la primera carta de su mazo. Tumbas de Norburgo. 2 de amenaza, 5 de progreso. Fornos ruinas. Mientras las tumbas de Norburgo sean el lugar activo, ganan el siguiente texto. Respuesta. Cuando las tumbas de Norburgo sean exploradas, cada jugador devuelve las 5 primeras cartas de su pila de descartes a su mazo y lo baraja. Viaje. Devuelve el primer enemigo de la pila de descartes de encuentros al área de preparación. Plaza de Fornost. 1 de amenaza, 4 progresos. La plaza de Fornost recibe +1 amenaza por cada ficha de recurso que haya sobre ella. Obligado. Después de que el jugador inicial descarte cualquier número de cartas de encima de su mazo, coloca una ficha de recurso sobre esta carta. Están guapísimas, ¿eh? Lugar. Torre del homenaje encantada. 3 de amenaza, 3 de progreso. Fornos ruinas. Mientras la torre del homenaje encantada sea el lugar activo, el primer enemigo muerto viviente revelado en cada ronda gana oleada. Sombra. Descarta la primera carta de tu mazo. El enemigo atacante recibe +X de combate, donde X es el coste impreso de la carta descartada. Otro lugar, la Puerta de los Muertos, 4 amenaza, 4 progresos, Fornos ruinas. Mientras la Puerta de los Muertos sea el lugar activo, gana el siguiente texto. Obligado. Después de que un jugador active un efecto, acción o respuesta, debe descartar la primera carta de su mazo. Sombra. Descarta una carta vinculada que controles. Traición. Niebla antinatural, hechicería, maldito 2. Al ser revelada, cada jugador debe descartar una carta de encima de su mazo por cada personaje asignado a la misión que controle, o bien debe retirar de la misión todos los personajes que controle. Misión secundaria, el mundo de las sombras, 5 progresos. Cuanto más lucháis contra los muertos vivientes, más os arrastran al mundo espectral. Debéis escapar antes de que sucumbáis a la locura o la desesperación. Oleada. Obligado. Al final de la fase de recuperación, cada jugador descarta las X primeras cartas de su mazo, donde X es el número de enemigos muerto viviente enfrentados a él. Victoria 10. Y hasta aquí este escenario. Vamos al siguiente. Los páramos de Eriador y esta etapa, la 1A, a través de los páramos. Tras el ataque sorpresa contra Fornos, habéis aceptado ayudar al Montaraz Amarciul a seguir a los villanos que han capturado a su amigo Yarion. Preparación. Pon aparte al líder de la manada, fuera del juego. Convierte las colinas envueltas en niebla en el lugar activo. Añade el objetivo tiempo al área de preparación con salida del sol boca arriba. El jugador inicial toma el control de Amarciul, baraja el mazo de encuentros, revela una carta del mazo de encuentros por jugador. Tenemos aquí varias etapas que no os las descubro. Y vamos allá. Caída de la noche. Objetivo. Esto me da la sensación, efectivamente. Es un objetivo, tiempo, es de noche. No se puede colocar progreso en las cartas de misión. Los efectos de las cartas de encuentro no pueden ser cancelados. Obligado, cuando se haga de noche, revela una carta de encuentro. Obligado, al final de la ronda, darle la vuelta a este objetivo. Me encanta. Me encanta. O sea, brutal esta mecánica. Salida del sol. Tiempo. Es de día. Los enemigos no realizan comprobaciones de enfrentamiento. Obligado. Cuando se haga de día, devuelve todos los enemigos en juego al área de preparación. Obligado. Al final de la ronda, dale la vuelta a este objetivo. Es brutal. Me encanta esta mecánica. Enemigo. Líder de la manada.
Valor de encuentro 1, 4 amenaza, 5 combate, 4 defensa, 8 de vida, criatura Wargo. No puede tener cartas vinculadas. Los jugadores no pueden enfrentarse a este enemigo opcionalmente. Obligado. Después de que el líder de la manada se enfrente a ti, agota un personaje que controles por cada enemigo Wargo enfrentado a ti. Wargo del Norte. Valor de encuentro 30, 2 de amenaza, 3 de combate, 1 de defensa, 4 de vida. Criatura Wargo. Al ser revelada, cada enemigo Wargo recibe más una amenaza hasta el final de la fase. Sombra. Después de este ataque, el enemigo atacante se enfrenta al siguiente jugador y a continuación realiza un ataque de inmediato. Adjudica una nueva carta de sombra para ese ataque. Wargo sediento de sangre, valor de encuentro 35, 2 de amenaza, 4 combate, 2 defensa, 5 vida, criatura Wargo. Mientras el Wargo sediento de sangre esté en el área de preparación, obtiene obligado. Cuando se haga de noche, el Wargo sediento de sangre se enfrenta al jugador inicial y realiza un ataque de inmediato. Manada de caza. Valor de encuentro 40, 3 de amenaza, 6 de ataque, 3 de defensa, 6 de vida, criatura Wargo. No puede tener cartas vinculadas. Mientras un jugador esté realizando una comprobación de enfrentamiento contra la manada de caza, recibe -1 a su coste de enfrentamiento por cada personaje dañado que controle ese jugador. Wargo blanco, valor de encuentro 20, 2 de amenaza, 2 de combate, 3 de defensa, 3 de vida, criatura Wargo. Obligado, después de que el Wargo blanco se enfrente a ti, inflige un punto de daño a un personaje que controles o bien 2 puntos de daño si es de noche. Sombra. Si es de noche, el enemigo atacante realiza un ataque adicional después de este. Lobo de Angmar, valor de encuentro 25, 1 de amenaza, 2 de combate, 1 de defensa, 3 de vida, criatura Wargo, oleada. Mientras sea de noche, el Lobo de Angmar recibe +2 de combate. Sombra, el enemigo atacante recibe +1 de combate o bien +2 de combate si es de noche. Un lugar, páramos de Eriador, 3 de amenaza, 5 progresos. Arnor llanuras. Mientras los páramos de Eriador estén en el área de preparación, no puede colocarse más de 5 fichas de progreso en la misión actual en cada ronda. Viaje, el jugador inicial se enfrenta a un enemigo Wargo que esté en el área de preparación y le adjudica una carta de sombra. Cubil de Wargo, 4 de amenaza, 1 de progreso. Arnor, inmune a efectos de carta de jugador. Viaje, el jugador inicial busca un enemigo Wargo en el mazo y la pila de descartes de encuentros. Lo revela y lo pone en juego enfrentado a él. Baraja el mazo de encuentros. Quebradas septentrionales, 1 amenaza, 4 de progreso. Arnor, colinas. Mientras sea de noche, las quebradas septentrionales reciben +2 de amenaza. Sombra. El enemigo atacante recibe +1 de combate. Si este ataque destruye un personaje, retira todo el progreso de la misión actual. Uf. Una traición, oscuridad repentina. Tiempo atmosférico. Al ser revelada, si es de noche, aumenta la amenaza de cada jugador en 4. Si es de día, dale la vuelta al objetivo tiempo para que se muestre la caída de la noche. Sombra. Pon el primer enemigo Wargo de la pila de descartes en juego enfrentado a ti y adjudica una carta de sombra. Lobos depredadores. Al ser revelada, cada jugador debe elegir descartar el aliado de mayor coste que controle o bien buscar un enemigo Wargo en el mazo y la pila de descarte de encuentros, revelarlo y añadirlo al área de preparación. Baraja el mazo de encuentros. Una misión secundaria. No, misión secundaria digo, esta es la primera etapa, esta no la trae. Pues me parece brutalísima, ¿eh? Huida del Monte Gram. Rescate inesperado. Etapa 1A. Habéis sido capturados y hechos prisioneros por los trasgos del Monte Gram. Preparativos. Cada jugador añade su mano inicial a su mazo y lo baraja. Cada jugador prepara un mazo capturado distinto. Consulta la guía de campaña. Cada jugador añade 2 recursos a su héroe inicial y marca el coste de amenaza de ese héroe como su amenaza inicial. Pon aparte la puerta meridional, el carcelero Gornak y el conjunto de encuentro Orcos de Angmar fuera del juego. Baraja el mazo de encuentros y cada jugador roba una nueva mano inicial de 3 cartas. Tiene aquí bastantes etapitas, así que estas las vamos a quitar por aquí. Y el enemigo que tenemos es Carcelero Gornak. 44 valor de encuentro, 3 de amenaza, 5 combate, 3 defensa, 8 de vida, trasgo orco. Obligado, después de que 1 o más cartas capturadas sean rescatadas, el Carcelero Gornak se enfrenta al jugador con la mayor amenaza y realiza un ataque de inmediato. Puerta meridional, 3 de amenaza, 8 progresos, un lugar, montaña, inmune a efectos de carta de jugador. Mientras la puerta meridional sea el lugar activo, cada enemigo orco recibe +2 de combate. Obligado. Cuando la puerta meridional se convierte en el lugar activo, cada jugador con una amenaza de 35 o menos debe aumentar su amenaza a 35. Torturador cruel, enemigo, valor de encuentro 36, 2 de amenaza, 3 de combate, 2 de defensa, 3 de vida, trasgo orco. Capturar 1, obligado. Cuando el torturador cruel fuese a hacer daño a un aliado mediante un ataque, en lugar de eso captura ese aliado bajo el torturador cruel. Guardia de la mazmorra, valor de encuentro 16, una amenaza, 2 de combate, 1 de defensa, 2 de vida.
Capturar 1. Respuesta. Después de que la carta o cartas capturadas bajo el guardia de la mazmorra sean rescatadas, los jugadores pueden poner una de ellas en juego sin coste. Atormentador Trasgo, valor de encuentro 28, 2 de amenaza, X de combate, 1 de defensa, 3 de vida. Trasgo Orco, capturar 1. X es el número de cartas en juego que tengan 1 o más cartas capturadas bajo ellas. Sombra, el enemigo atacante recibe más 1 de combate o bien más 2 de combate si no tiene cartas capturadas debajo. Celda de la prisión, 1 de amenaza, 3 de progreso, lugar, capturar 1. Respuesta. Después de que los jugadores viajen a la celda de la prisión, mira la carta o cartas capturadas que haya debajo y elige una para ponerla en juego sin coste. Vuelve a poner el resto de cartas bajo la celda de la prisión. Sala de la patrulla, 3 de amenaza, 2 progresos, lugar, capturar 2. Viaje. Cada jugador aumenta su amenaza en 3 para viajar aquí. Sombra. El enemigo atacante recibe más 1 de combate o bien más 2 si tu amenaza es 20 o más. Túneles del monte Gram. X de amenaza, 4 progreso, subterráneo. Capturar 1. X es el número de cartas capturadas bajo los túneles del monte Gram. Sombra. Captura todas las cartas vinculadas al personaje defensor bajo el enemigo atacante. Traición, dad la alarma, maldito 3. Al ser revelada, hasta el final de la ronda cada enemigo recibe menos 10 a su coste de enfrentamiento y más 1 de combate. Si no hay enemigos en juego, busca en el mazo y la pila de descartes de encuentros un enemigo y añádelo al área de preparación. Traición, debilitado y agotado. Al ser revelada, cada jugador debe infligir un punto de daño a cada personaje agotado que controle o bien retirar de la misión cada personaje agotado que controle. Sombra, agota un personaje que controles. Traición, prisioneros de Gornak. Al ser revelada, cada jugador elige uno de sus aliados y lo captura bajo la carta de encuentro con la mayor amenaza. Sombra, si este ataque fuese a dañar a un aliado, en lugar de eso captura a ese aliado bajo el enemigo atacante. Traición, interrogatorio. Al ser revelada, cada jugador descarta la primera carta de su mazo capturado y aumenta su amenaza en tantos puntos como el coste de recurso impreso de dicha carta. Si al menos un jugador no descartó ninguna carta por este efecto, interrogatorio gana maldito 2. Sombra, descarta una carta al azar de tu mano y aumenta tu amenaza en tantos puntos como su coste impreso. Misión secundaria, detened a los verdugos. Amenaza 6 pasos de progreso. Y bueno, pues varios de vuestros compañeros capturados tienen una cita con el verdugo. Capturar 5. Tiempo 4. Obligado. Cuando se retire el último contador de tiempo de esta misión, descarta sus cartas capturadas y retira esta misión del juego. A continuación aumenta la amenaza de cada jugador en 3 por cada uno de sus personajes que fuese descartado por este efecto. Brutal. Me encanta. Vamos al siguiente. Sexto escenario. A través de las landas de Tem. Esta etapa 1A en las landas de Tem. Me estoy quedando ya sin voz, Preparación. Pon aparte las 3 misiones secundarias de A través de las landas de Tem y los 4 lugares con la palabra clave seguro. Revela una de esas misiones secundarias y uno de esos lugares seguros al azar y añádelos al área de preparación con el lugar seguro protegido por la misión secundaria. Busca en el mazo de encuentros una copia de Vástago de Troll salvaje por jugador y añádelas al área de preparación. Devuelve las misiones secundarias y lugares seguros restantes al mazo de encuentros y barájalo. El jugador inicial gana el control de Amarciul. Vale, a ver, pues está aquí. Tenemos este objetivo lugar, cueva aislada, a través de las landas de Tem. Landas de Tem, cueva, 7 progresos, protegido seguro, inmune a efectos de carta de jugador. Respuesta, después de que viajes a la cueva aislada, cada jugador roba 3 cartas. El Fontegris, 3 de progreso, landas de Tem, río, protegido seguro, inmune a efectos de carta de jugador. Respuesta, después de que viajes a Fontegris, cura un punto de daño a cada personaje que haya en juego. Campamento abandonado. 1 de progreso, landas de Tem, protegido seguro, inmune a efectos de carta de jugador. Respuesta, después de que viajes al campamento abandonado, cada jugador puede devolver una carta de su pila de descartes a su mano. Tienen victoria, que no estoy leyendo. Zona boscosa. 5 de progreso, landas de Tem, bosque, protegido seguro, inmune a efectos de cartas de jugador. Respuesta, después de que viajes a la zona boscosa, cada jugador añade un recurso a la reserva de recursos de cada uno de sus héroes. Un enemigo, Vástago de Troll salvaje, valor de encuentro 36, una amenaza, 2 de combate, 3 defensas y de vida Troll. El Vástago de Troll salvaje recibe más 1 de combate por cada personaje dañado que controle el jugador enfrentado. Sombra. El enemigo atacante recibe más 1 de combate por cada personaje dañado que controles.
Gigante de los páramos fríos, enemigo con valor de encuentro 41, 3 de amenaza, 5 combate, 4 de defensa, 7 de vida, gigante, obligado. Después de que el gigante de los páramos fríos se enfrente a ti, inflige un punto de daño a 3 personajes distintos que controles. Sombra. Si el personaje defensor tiene al menos una ficha de daño, el enemigo atacante realiza un ataque adicional después de este. Troll de montaña cruel, 46 de valor de encuentro, 3 de amenaza, 6 combate, 2 de defensa, 9 de vida, troll. Por cada punto de daño de combate sobrante que inflija el troll de las montañas cruel, daño infligido más allá de los puntos de impacto restantes del personaje dañado por su ataque, debes retirar una ficha de progreso de cada carta de misión que haya en juego. Troll de las colinas despiadado. Valor de encuentro 31, 2 de amenaza, 4 combate, 1 de defensa, 12 de vida, troll. El troll de las colinas despiadado recibe más 2 de combate, más 2 de defensa mientras tenga 3 o más fichas de daño. Sombra. Devuelve un lugar con la palabra clave seguro, pero no su carta de encuentro vinculada al mazo de encuentros y barájalo. Perseguidor trasgo, valor de encuentro 16, 2 amenaza, 2 combate, 2 defensa, 3 de vida, trasgo orco. Los personajes dañados no pueden ser declarados como atacantes o defensores contra el perseguidor trasgo. Sombra, el enemigo atacante recibe más 1 de combate o bien más 3 si este ataque no tiene defensores. Lugar, páramos de los trolls, una amenaza 6 de progreso, landas de Ten. Mientras los páramos de los trolls sean en el lugar activo, las cartas de tiempo atmosférico ganan maldito 1. Al ser revelada. Si los páramos de los trolls no son revelados, protegiendo un lugar seguro, buscan el mazo y la pila de descartes de encuentro es un lugar con la palabra clave seguro y vincúlalo a los páramos de los trolls protegido. Baraja el mazo de encuentros. Eso está bien. Yermos baldíos, 2 de amenaza, 4 progreso, landas de Ten. Mientras los yermos baldíos estén en el área de preparación, ganan obligado. Cuando un aliado entre en juego, debes agotarlo o bien infligirle un punto de daño. Viaje, inflige un punto de daño a cada personaje agotado. Joder, madre mía. Traición. Perdición de Arador. Al ser revelada, empezando por el jugador inicial, cada jugador debe enfrentarse a un enemigo del área de preparación que tenga un coste de enfrentamiento mayor que su amenaza. O bien buscar en el mazo y la pila de descartes de encuentros un enemigo troll o gigante y añadirlo al área de preparación. Adjudica 2 cartas de sombra a cada enemigo que se enfrente a un jugador mediante este efecto. Traición sin descanso. Al ser revelada, vincula esta carta a un héroe agotado o a un héroe preparado si no hay héroes agotados. Cuenta con una carta vinculada de estado con el siguiente texto. Límite de 1 por héroe. El héroe vinculado no puede prepararse ni obtiene recursos durante la fase de recursos. Descarta sin descanso si los jugadores viajan a un lugar seguro. Y aquí tenemos misión secundaria, pasar desapercibidos, 8 progresos. Obligado. Al final de la fase de misión, si no se colocó progreso sobre pasar desapercibidos en esta ronda, cada enemigo recibe menos 20 a su coste de enfrentamiento hasta el final de la fase, de la ronda. Respuesta. Después de que esta etapa sea superada, elige un enemigo del área de preparación y añádelo al mazo de encuentros. Victoria 10. Búsqueda de comida. Otra misión secundaria con 6 progresos. Obligado. Después de gastar 1 o más recursos de la reserva de recursos de un héroe, inflige un punto de daño a ese héroe. Respuesta. Después de que esta etapa sea superada, cura un punto de daño a cada héroe. Victoria 10. Otra más. Rapiñando suministros. 7 progresos. El coste para jugar esta carta de jugador aumenta en 1. Obligado. Cuando esta etapa sea superada, busca en el mazo y la pila de descartes de encuentros de enemigo un enemigo troll y ponlo en juego enfrentado al jugador con la mayor amenaza. Cada jugador puede jugar una carta desde su mano sin coste. Victoria 10. Y hasta aquí. Siguiente, vamos a por otro. Aquí tenemos el escenario, la traición de Ruadur. Esta etapa, 1A, dice que habéis decidido explorar las ruinas de esta antigua fortaleza, pero Zaurdir os persigue y el tiempo apremia. Preparación. Convierte el gran salón en el lugar activo, pone aparte a Zaurdir fuera del juego. Añade las 3 misiones secundarias de la traición de Ruadur al área de preparación con el lado de misión boca arriba. Busca en el mazo de encuentros una copia de calzada antigua y añádela al área de preparación, o bien 2 copias si hay 3 o 4 jugadores en la partida. El jugador inicial gana el control de Amarciul. Y aquí las etapas me las salto como siempre. Está aquí. Y aquí tenemos el gran salón, lugar, 4 amenazas, 8 progresos, ruinas. Obligado. Cuando el gran salón sea explorado, cada jugador descarta las 5 primeras cartas del mazo de encuentros y elige un enemigo muerto o viviente que descartase de esta forma para añadirlo al área de preparación. Vale. Zaurdir, muerto o viviente. Un enemigo con valor de encuentro de 1, 4 amenaza,
6 de combate, 4 de defensa, 9 de vida, muerto viviente, espectro, indestructible, no puede tener cartas vinculadas. Obligado. Después de que una carta de traición con el rasgo hechicería sea revelada desde el mazo de encuentros, Thaudir se cura 3 puntos de daño y realiza un ataque de inmediato contra el jugador inicial. Otro enemigo, Tumulario de Ruadur, 23 de coste de encuentro, 2 de amenaza, 3 de combate, 3 de defensa, 5 de vida, muerto viviente, Tumulario. Mientras la misión actual tenga una o más fichas de progreso, el Tumulario de Ruadur gana oleada. Mientras la misión actual tenga 0 fichas de progreso, el Tumulario de Ruadur gana maldito 2. Tumulario traicionero. Muerto viviente, Tumulario. Coste de encuentro 32, 2 de amenaza, 4 combate, 2 defensa, 4 de vida. Obligado. Cuando el Tumulario traicionero se enfrente a un jugador, retira 2 fichas de progreso de cada carta de misión que haya en juego. Sombra. Por cada punto de daño infligido por este ataque, retira una ficha de progreso de cada misión que haya en juego. Un lugar, descenso prohibido, 2 de amenazas, 6 progreso, ruinas. Mientras el descenso prohibido esté en el área de preparación, las 2 primeras fichas de progreso que fuesen a colocarse sobre una misión en cada ronda, en lugar de eso deben colocarse sobre el descenso prohibido. Obligado. Si el descenso prohibido abandona el juego desde el área de preparación, aumenta en 2 la amenaza de cada jugador. Otro lugar, salas espectrales, 5 de amenaza, 4 de progreso, ruinas. Acción. Aumenta en 1 tu amenaza para reducir en 1 la amenaza de las salas espectrales hasta el final de la fase. Cualquier jugador puede activar esta acción. Sombra. Si no controlas al menos un objetivo pista, el enemigo atacante realiza un ataque adicional después de este. Ruinas fantasmales, 4 amenaza, 4 progreso, ruinas. En cualquier momento en el que el mazo de encuentros se quede sin cartas, devuelve el primer enemigo muerto viviente de la pila de descartes de encuentros al área de preparación antes de reiniciar el mazo de encuentros. Viaje. Después del primer enemigo muerto viviente de la pila, devuelve el primer enemigo muerto viviente de la pila de descartes de encuentros al área de preparación. Restos decrépitos, una amenaza, 3 progresos, ruinas. Mientras los restos decrépitos estén en el área de preparación, cada lugar y misión secundaria del área de preparación recibe más 2 puntos de misión. Sombra. Por cada punto de daño infligido por este ataque, retira una ficha de progreso de cada misión que haya en juego. Traición. Siglos de pesar. Oleada. Al ser revelada, el jugador inicial debe elegir una nueva misión para que sea la misión actual si es posible. Sombra. Si no controlas al menos un objetivo pista, este ataque se considera sin defensores. Traición. Maldición de años. Hechicería. Al ser revelada, inflige un punto de daño a cada personaje agotado. Cada jugador que tenga una amenaza de 35 o más también debe descartar todas las cartas vinculadas agotadas que controle. Sombra. El enemigo atacante recibe más 1 de combate o bien más 3 si no controlas al menos un objetivo pista. Traición, aquelarre oscuro, hechicería. Al ser revelada, descarta las 3 primeras cartas del mazo de encuentros. El jugador inicial debe retirar X fichas de progreso de las misiones que haya en juego o bien asignar X puntos de daño entre personajes que controle. X es la amenaza total de las cartas descartadas. Sombra, si este ataque destruye un personaje, aumenta tu amenaza en tantos puntos como la voluntad del personaje destruido. Traición, niebla acechante, hechicería. Al ser revelada, cada jugador debe agotar un personaje que controle. Vincula la niebla acechante a la misión actual. Cuenta como una carta vinculada de estado con el siguiente texto. La misión vinculada recibe más 6 puntos de misión. Objetivo, la marca de Daechanar o Daechanar. La traición de Ruadur. Pista, acción. Agota a Marthiul o a un héroe para reclamar la marca de Daechanar. A continuación vincula la marca de Daechanar a ese personaje. El personaje vinculado recibe más 1 de combate mientras ataque a enemigos muerto viviente. Reliquia de Iarchon. Iarchon, no sé cómo se diría eso. Pista. Acción. Agota a Marthiul o a un héroe para reclamar la reliquia de Iarchon. A continuación vincula la reliquia de Iarchon a ese personaje. El personaje vinculado recibe más 1 de voluntad. Órdenes de Angmar, otro objetivo. Pista. Acción. Agota a Marthiul o a un héroe para reclamar órdenes de Angmar. A continuación vincula órdenes de Angmar a ese personaje. El personaje vinculado recibe más 1 de defensa mientras defienda contra enemigos muerto viviente. Y hasta aquí hemos llegado. La siguiente es la batalla de Cardoon. Esta etapa son las garras de Cardoon. Ya no voy a leer esto porque es que yo creo que da demasiadas pistas. Preparación. Añade a Thaudir al área de preparación con el lado capitán boca arriba. Añade al área de preparación una copia de la guarnición de Cardoon por jugador. Busca en el mazo de encuentros una copia del campo de batalla maldito y conviértelo en el lugar activo. Baraja el mazo de encuentros. Y 2 etapitas fuera. Aquí tenemos al enemigo, Thaudir,
50 coste de encuentro, 4 de amenaza, 6 de combate, 4 de defensa, 9 de vida, muerto viviente, espectro, campeón, indestructible, no puede tener cartas vinculadas. Los demás enemigos reciben menos 10 a su coste de enfrentamiento, obligado. Después de que se le dé la vuelta a Zaurdir o se revele una carta de traición con el rasgo de hechicería, Zaurdir se cura 3 puntos de daño y realiza un ataque de inmediato contra el jugador inicial. Por la otra cara es más bestia, pero no os lo enseño mucho para que os sorprendáis. Luego tenemos guarnición de Cardoon. 40 de coste de encuentro, 1 de amenaza, 4 de combate, 3 de defensa, 5 de vida, orco. La guarnición de Cardoon recibe más 1 amenaza por cada carta de sombra que tenga adjudicada en ese momento. Sombra. El enemigo atacante recibe más 1 de combate por cada carta de sombra que tenga adjudicada en ese momento. Soldados de infantería orcos. 8 de coste de encuentro, 1 de amenaza, 2 de combate, 1 de defensa, 3 de vida, orco. Maldito 1, oleada. En cualquier momento en que se coloque progreso sobre la misión actual, reduce en 1 la cantidad de progreso colocada. Sombra. Añade los soldados de infantería orcos al área de preparación. Hombre lobo de Angmar, 35 coste de encuentro, coste de enfrentamiento, perdón. 2 de amenaza, 5 de combate, 4 de defensa, 6 de vida, criatura hombre lobo, obligado. Después de que se juegue una carta de evento, adjudica una carta de sombra al hombre lobo de Angmar. Obligado, si hay 3 cartas de sombra adjudicadas al hombre lobo de Angmar y está en el área de preparación, se enfrenta a un jugador inicial y realiza un ataque inmediato. No le adjudiques otra carta de sombra. Lugar, campo de batalla maldito, 2 de amenaza, 3 de progreso, Cardoon. Mientras el campo de batalla maldito sea el lugar activo, cada carta de misión en juego gana la palabra clave batalla. Sombra. El enemigo atacante recibe más 1 de combate o bien más 3 de combate si tu amenaza es mayor que el coste de enfrentamiento del enemigo atacante. Brutal, ¿eh? Lugar, montañas de Angmar, 3 de amenaza, 5 progreso, montaña. Mientras las montañas de Angmar sean en el lugar activo, cada carta de sombra que no tenga efecto de sombra gana sombra. Aumenta tu amenaza en 2. Sombra, aumenta tu amenaza en 2. Desolación de Cardoon, 3 de amenaza, 3 de progreso. Desolación, llanuras, obligado. Después de que un enemigo ataque, cúrale un punto de daño. Viaje, adjudica una carta de sombra a cada enemigo en juego para viajar aquí. Sombra, si el enemigo atacante es Zaurdir, cúrale 3 puntos de daño. Murallas de la fortaleza, 4 amenaza, 3 de progreso, Cardoon. Mientras las murallas de la fortaleza sean en el lugar activo, por cada recurso gastado por un jugador, aumenta en 1 la amenaza de ese jugador. Sombra, si tu amenaza es 40 o más, el enemigo atacante realiza un ataque adicional contra ti después de este. Qué brutalidad de escenario, es increíble. Traición, el cielo se oscurece. Hechicería, al ser revelada, cada jugador debe descartar una carta al azar de su mano. A continuación, cada jugador busca en su mazo todas las copias de la carta descartada y también las descarta. Baraja cada mazo en el que se haya buscado. Sombra, descarta una carta al azar de tu mano. Traición, aflicción vil. Hechicería, al ser revelada, cada jugador debe distribuir entre personajes asignados a la misión que controle tantos puntos de daño como el coste impreso de la carta de mayor coste de su pila de descartes. Sombra. El enemigo atacante recibe más 1 de combate y si este ataque destruye un aliado, busca en tu mazo otra copia de ese aliado y descártalo si es posible. Traición, la voluntad de Daechnar. Al ser revelada, dale la vuelta a Zaurdir. A continuación, si tiene el lado capitán boca arriba, la voluntad de Daechnar gana oleada. Sombra, dale la vuelta a Zaurdir después de este ataque. Y aquí tenemos misiones secundarias. Carga furiosa, 5 progresos. Oleada, obligado. Cuando se coloque al menos una ficha de progreso sobre carga furiosa, cada personaje recibe menos 2 de defensa hasta el final de la ronda. Si Zaurdir tiene el lado capitán boca arriba, dale la vuelta. Respuesta, después de que carga furiosa sea superada, añade 10 fichas de progreso a la misión principal. Victoria, 10. Y hasta aquí la batalla de Cardoon, que es espectacular. Llegamos al último, a el reino del terror. Esta etapa son las catacumbas de Cardoon. Y no os lo leo, ya os lo digo. Preparación. Pon aparte a Daechnar y el altar del solsticio de invierno fuera del juego. Cada jugador revela una carta de encuentro de encima del mazo de encuentros. Cada jugador reanima la primera carta de su mazo. Y estas etapas fuera. Y aquí tenemos a Daechnar. Tiene coste de enfrentamiento 1, 5 de amenaza, 4 de combate, 5 de defensa, 12 de vida, muerto viviente, Dunedain, hechicero. No puede tener cartas vinculadas. Daechnar recibe más 1 de combate por cada carta de hechicería que haya en juego y gana la palabra clave indestructible mientras haya al menos una carta de hechicería en juego. Obligado.
Cuando Dachnar se ha dañado, si al menos una carta de hechicería en juego, cancela todo el daño que se acabe de infligir y retira una carta de hechicería del juego. Victoria 10. Altar del solsticio de invierno, 5 amenaza, 9 progresos, Cardoon subterráneo. Mientras Dachnar esté en juego no se puede colocar progresos sobre el altar del solsticio de invierno. Obligado, al final del paso de preparación, el jugador inicial debe revelar una carta adicional del mazo de encuentros o bien reanimar la primera carta de su mazo. Enemigo, muerto viviente, espectro, Dwimmerlike. Coste de enfrentamiento 34, 4 amenazas, 5 combates, 0 defensa, 9 de vida. Obligado, después de que el Dwimmerlike ataque y destruye un personaje, el jugador defensor reanima a ese personaje y le adjudica una carta de sombra. Sombra, si este ataque destruye un personaje, reanima a ese personaje y adjudícale una carta de sombra. Bruja de Angmar, enemigo. Coste de enfrentamiento 26, 3 de amenaza, 2 de combate, 2 de defensa, 4 de vida, muerto viviente, hechicero. Obligado, cuando resuelvas cartas de sombra adjudicadas a la bruja de Angmar, si tienen el rasgo de hechicería, resuelve sus efectos al ser revelada. Resuelve primero cualquier efecto de sombra. Brutal. Enemigo. Espectro de Cardoon, 18 de valor de encuentro, 2 de amenaza, 4 combate, 0 defensa, 5 de vida, muerto viviente, espectro. Obligado. Cuando el espectro de Cardoon abandone el juego, vincúlaselo a un personaje que esté en juego. Cuenta como una carta vinculada a hechicería con el siguiente texto. El personaje vinculado tiene -1 de voluntad, -1 de ataque, -1 de defensa. Si el personaje vinculado abandona el juego, devuelve el espectro de Cardoon al área de preparación como enemigo. Un lugar, mazmorra siniestra, 4 de amenaza, 1 de progreso, Cardoon subterráneo. Obligado. Cuando la mazmorra siniestra sea explorada, el jugador inicial reanima una carta al azar de su mano y le adjudica la mazmorra siniestra boca abajo como carta de sombra. Sombra. Descarta las 2 primeras cartas del mazo de encuentros. Resuelve los efectos al ser revelada de cada carta hechicería descartada por este efecto. ¡Qué bestia! Tumbas de Cardoon, 3 de amenaza, 3 de progreso, Cardoon subterráneo. Obligado, al final de cada ronda descarta la primera carta del mazo de cada jugador. Cada jugador debe reanimar cada aliado que haya descartado por este efecto. Viaje. Adjudica una carta de sombra a cada enemigo muerto o viviente que haya en juego para viajar aquí. Salas oscuras, 2 de amenaza, 4 de progreso, Cardoon subterráneo. Mientras las salas oscuras estén en el área de preparación, cada muerto reanimado recibe +1 de combate, +1 de defensa. Sombra. Si hay una copia del personaje defensor en tu pila de descartes, reanímalo y adjudícale una carta de sombra. Cripta impía. 1 de amenaza, 7 de progreso, Cardoon subterráneo. La cripta impía recibe +1 de amenaza por cada muerto reanimado que haya en juego. Sombra. Si este ataque destruye un personaje, reanima ese personaje y adjudícale una carta de sombra. Increíble. Traición, posesión, hechicería, maldito 1. Al ser revelada, destruye el aliado de mayor coste que haya en juego. El controlador de ese aliado reanima a ese personaje, lo añade al área de preparación y le vincula posesión. Cuenta como una carta vinculada de estado con el siguiente texto. Si posesión es descartada, la carta vinculada también es descartada. Traición, un siniestro temor, hechicería. Al ser revelada, el jugador con la mayor amenaza debe vincular un siniestro temor a un héroe que controle y que no tenga vinculado un siniestro temor. Cuenta como una carta vinculada de estado con el siguiente texto. La voluntad del héroe vinculado se reduce a 0. Durante la fase de misión, el héroe vinculado debe ser asignado a la misión si es posible. Traición, muerte y calamidad, hechicería. Al ser revelada, vincula muerte y calamidad a la misión actual. A continuación, el jugador inicial reanima las X primeras cartas de su mazo, donde X es el número de copias de muerte y calamidad que hay en juego. Sombra, el enemigo atacante recibe +X de combate, donde X es el número de cartas de hechicería que hay en juego. Increíble, brutalísimo, brutalísimo, me encanta. Bueno, y nos queda solo una cosita. Nos quedan estas cartas. Estas cartas son, digamos, los eslabones que unen la campaña de Angmar Despertado. Así que estas cartas son las que no os voy a enseñar, ¿vale? Es un taquito bastante interesante, podemos pasar así por encima, ¿vale? Para que veáis un poco, hay un poco de todo. Para que os hagáis una idea, es un poquito rollo las cartas que había en el juego base, ¿no? Sabéis que había aliados, había vinculadas, bueno, un poquito todo eso, ¿no? Entonces, ya hemos destripado bastante, yo creo. No quiero llegar al tope de destriparlo todo. Hemos visto un poquito de qué va cada escenario. No he querido daros la narrativa que lo acompaña, simplemente la primera etapa. Y bueno, pues aparte de eso, ya tenéis una idea muy muy potente de qué va este Angmar Despertado, ¿vale? Entonces ya os digo, esto os lo dejo para vuestra sorpresa. Y además porque me he quedado sin voz. Así que hasta aquí
Ha llegado este unboxing y vamos despidiendo. Y hasta aquí el unboxing brutal que hemos hecho leyendo cada carta de este El Señor de los Anillos, el juego de cartas Angmar Despertado, la expansión de campaña. Bueno, no hemos leído cada carta porque ya sabéis que hemos dejado algunas, las que tienen que dar sorpresa. Pero esperamos que os haya gustado el unboxing, el abrimos, que os haya sido útil. Darle like al vídeo, suscribíos, dejadnos comentarios, activad la campanita y nos vemos en la próxima. Hasta luego, practicar Win.